y provecho para contribuir, para recoger, para conducir, para ser útiles. Por favor, quiero que ubiquemos una palabra en la primera carta a los Corintios 14. Gracias, mi hermano. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Dice la Escritura: pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Ahora el versículo 12. Así que, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Nuevamente la palabra edificar. Versículo 26 de este mismo capítulo dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, todos. Hágase todo para la edificación de la iglesia. Ahora una pregunta: ¿para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia, para bendición de la iglesia, para contribuir en la iglesia. ¿En cuál? En la iglesia en la cual te encuentras hoy, en la iglesia local. Ahí debes de poner a funcionar ese don para edificación de la iglesia. ¿Qué significa edificación? Significa construir. Escuche bien: construir, confirmar, edificar, edificio. Es decir, que tu don es para construir, para confirmar, para edificar, para que la obra siga adelante. Es como aquel que en una obra de allá afuera, donde hay arquitectos, donde hay albañiles, donde hay ayudantes, todos contribuyen con el mismo fin de construir algo. El asunto aquí es si por lo menos estás pasando un ladrillo a alguien más, si por lo menos estás ayudando en la obra del Señor, estás construyendo, estás edificando, estás confirmando. Y bueno, vamos a hablar precisamente de eso, de los dones. Hay unos dones a través de la Biblia que ya cesaron. Y para eso vamos a ubicarnos en el capítulo 12, porque aquí es donde aparecen una serie de dones. Capítulo 12, versículo 4. Versículo 4 dice: todos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora vamos a ver cuáles son esa diversidad de dones y vamos a ir explicando. Por favor, versículo 8. Versículo 8 al versículo 10 dice: todos, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, un don; a otro palabra de ciencia, otro don, según el mismo Espíritu; a otro fe, por el mismo Espíritu; a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, es otro don; a otro el hacer milagros, otro don; a otro profecía; a otro discernimiento de espíritus; a otro diversos géneros de lenguas; y a otra interpretación de lenguas. Ahora, pregunta: ¿todos estos dones siguen vigentes? Bueno, los dones, hay dones que fueron temporales para el servicio del Señor. Y quiero expresarles algo en relación a los dones que ya no existen, los dones que ya cesaron. Ciertos dones espirituales identificados en las Escrituras son dones temporales, que el Espíritu dio en un principio con el propósito de confirmar el testimonio de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Era una época en la cual era difícil que los que estaban aferrados a la ley, es decir, a la religión, al judaísmo, era difícil que aceptaran el cristianismo. Es decir, que por eso había muchos dones, porque a través de los dones, la gente que observaba a los apóstoles confirmaban que eran del Señor.
Era muy difícil desarraigar a un grupo de judíos del judaísmo al cristianismo. Por eso el Señor, en su momento, había muchos dones y eran efectuados para confirmar que eran de parte del Señor. Los que escucharon el nuevo mensaje fueron principalmente los incrédulos. Estas habilidades milagrosas a veces son llamadas los dones como señales. Dios las enviaba como señales para apoyar al mensajero de Dios y el mensaje de ellos que ellos proclamaban. Estos dones procedentes de Dios prevalecieron durante la primera iglesia primitiva. De hecho, nada más hay una, pero cesaron después de la era de los apóstoles. ¿Cuándo fue que cesaron estos dones? Cuando la palabra de Dios en forma escrita fue completada y la nueva iglesia ganara ímpetu, es decir, que cesaron en cuanto la iglesia fue completada. Y vamos a ver qué dones cesaron, por favor. Dentro de los dones que cesaron fue el de los milagros. El de los milagros, ¿qué es milagros? La capacidad de hacer algo. Por favor, 2 Corintios 12:12. Dele lectura, por favor, a todo el texto. Está bien interesante esta parte, dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ahora quiero mostrarles esos milagros que hacían en la iglesia primitiva. Hechos, por favor, 5:12. Hechos 5:12. Dice la palabra al versículo 16, y por la mano de quienes, de los apóstoles, se hacían ¿qué? Señales y prodigios. Lo mismo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice, hacían señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, ¿qué hacía? Los alababa grandemente. Ahí vemos el propósito de Dios para que confiaran que eran hombres del Señor. Dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. El 15, todos juntos. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16. Y aún de los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos ¿qué? Eran sanados. Ahora, ¿usted ha visto algo, por ejemplo, hoy en día? Hoy en día hay mucha falsedad. Que se te alargan un brazo, que te hacen a través de la oración que nomás de la noche a la mañana adelgazas, cosas que realmente la Biblia no vemos que lo enseñe. Aquí había milagros, en ese tiempo había milagros, estaba ese don. Y no era Pedro en realidad quien hacía ese milagro, era Dios. ¿A través de quién? De Pedro, de los apóstoles. Lo mismo, por ejemplo, lo vemos en Moisés. No fue Moisés quien abrió el mar. ¿Quién fue? Dios, a través de la persona de Moisés. ¿Con qué finalidad? Para que el pueblo entendiera que había un mensajero y que había un líder de parte del Señor, y para que confiadamente lo siguieran. Y ese era el fin de los dones en un principio. Otro ejemplo, en Hechos 20, por favor. A mí me impresiona cómo es que a través de la sombra, dice, para que aún la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y al final dice, y todos eran sanados. Hechos 20, por favor, 9. Hechos 20, 9. Versículo 9 dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Todos del siguiente texto hasta el 12.
Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Observemos los milagros que había en un principio. Pero ¿qué estaba haciendo Pablo? Predicando la palabra. Y los milagros eran como la cereza en el pastel para confirmar que su mensaje era del Señor. ¿Quién podría resucitar un muerto? Pero Dios estaba ahí. Había ese don de los milagros. El siguiente don que ya cesó también es el don de las sanidades. ¿Qué es las sanidades? La habilidad milagrosa de sanar a algún enfermo. Por favor, Hechos 3, versículo 1. Aquí hay otro ejemplo, hermanos, de los apóstoles. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, dice la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. ¿Desde cuándo estaba cojo? Desde nacimiento, versículo 6. Mas Pedro dijo, todos, al 7, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Versículo 12. Eso confirmaba, hermanos. Miren, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, porque los estaban alabando a Pedro y a Juan. Y Pedro se levanta y dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? No somos nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿En el poder de quién se hizo? En el poder de Dios. Pero ahí estaban los dones, en ese tiempo. Otro de los dones es el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? La habilidad milagrosa de hablar una lengua extranjera. Por favor, Hechos, capítulo 2, versículo 4. Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy últimamente, bueno, ya tiene años que se habla aparentemente en lenguas. Se arranca la camisa y me empiezan a balbucear, y empiezan hasta echar espumas, y empiezan a hacer cosas que dice la Biblia. Por ejemplo, el versículo 4 dice: y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, las lenguas en las cuales hablaban en un principio, ellos no entendían lo que hablaban, pero quienes escuchaban sí entendían. Y hoy estamos al revés. Ellos aparentemente entienden, pero quien escucha no saben qué dice. Ahí dice el versículo 6, por favor: y de hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, todos, les oía hablar en su propia lengua. Es decir, que los que sí les entendían. Ese don era dado por el Espíritu Santo. En ese instante que era dado el don, en ese momento podían hablar en otra lengua, en otro idioma, y era entendida por los demás. Por ejemplo, el versículo 7, denle lectura del 7 al 8, por favor. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos entendían de qué hablaban. Por favor, el 11 dice: cretenses y árabes y otros
les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuál era la finalidad? Que el nombre de Dios fuera conocido, fuera extendido. Hablaban sobre las maravillas del Señor. Por favor, 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. ¿A qué habla en relación a que un día se iban a acabar lo de hablar en lenguas? Por favor, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué? Se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo perfecto se refiere al Espíritu Santo y se refiere a la perfección de la palabra del Señor. Ya tenemos la palabra, ya no hay necesidad de que haya ese don de lengua, ya cesó. Así que cuando usted escuche hablar en lenguas y no entiende, pues quién sabe si sean de Dios. Tengo mis dudas y creo que no son de Dios. Porque Dios es un Dios también no solo de orden. Otro de los dones que también ya cesaron, por favor, en 1 Corintios 14, 1 Corintios capítulo 14, versículo 27, es el don de interpretación. ¿Qué significa? La habilidad milagrosa de interpretar una lengua extranjera, una lengua de que aparentemente es desconocida. Por favor, 1 Corintios 14, 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Había ese don de interpretar lo que la persona estaba hablando. Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así que si no hay alguien que interprete lo que estás hablando, mejor que cállate y habla para sí mismo y para el Señor. Así que el don de interpretación ya cesó. Así que cuando escuches hablar en lenguas y no le entiendas, yo creo que nadie te va a interpretar. Y qué curioso que los mismos que hablan aparentemente son los que interpretan. ¿No debería haber alguien más que les interprete? Otro de los dones que ya también cesó es el de profecía. ¿Qué es el don de profecía? La revelación, proclamación, algo que aún Dios no había revelado. Algo que Dios aún no había revelado. Por favor, 1 Corintios 12:10, denle lectura. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Por favor, Hechos capítulo 21, vemos un ejemplo del don de profecía. ¿A qué se refiere ese don de profecía? Hechos, por favor, 21:10. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado, ¿cómo? Agabo, hermanos. Había profetas en la iglesia primitiva. Dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, todos, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de quienes, de los gentiles. Había profetas. Hoy en día ya no existen. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu inspiró ya está en la palabra del Señor. Ya no hay profetas. Ya no hay de que Dios me reveló, Dios me dijo a través de un sueño, a través de visiones. Ya no existe eso. Porque ya la palabra está completa. Lo que Dios quería comunicarte, lo que Dios quiere transmitirte, lo que Dios quiere que no ignoremos, está en su palabra. Así que si hay una persona que dice, Dios me reveló, la Biblia me es suficiente revelación. La Biblia, ¿te es suficiente, hermano? Es suficiente.
Dice la palabra que toda la escritura fue inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitas que alguien te diga algo que aparentemente Dios le dijo. Ya es suficiente la palabra y ella es infalible. Ella no se equivoca, no tiene errores. Así que Dios ya reveló lo que tenía que revelar a través de su palabra. Es decir, que el don de profecía, aquel don que revelaba algo que Dios aún no había dicho, ya cesó también. Dios ya reveló todo lo necesario. Por favor, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8. Aquí de estos dones que aparecen, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es un don vigente. A otro palabra de ¿qué? De ciencia. Es un don vigente, según el mismo Espíritu. A otro, fe, sigue vigente, por el mismo Espíritu. Y a otro, ¿qué? Dones de sanidades. Ya cesó. Ya cesaron. ¿O acaso has pasado cerca de la sombra de alguien y tus enfermedades han quedado ya curadas? Ya cesaron. Ya cesaron. Siguiente texto. A otro el hacer milagros. Ya cesó también. A otros profecía. Ya cesó la profecía. Incluso el Señor ya nos reveló hasta las cosas que vienen en un futuro en el libro de Apocalipsis. Es suficiente, es decir, que el de profecía ya cesó. A otro discernimiento de espíritus, aún sigue vigente. A otros diversos géneros de lenguas, ya cesó. A otra interpretación de lenguas, también ya cesó. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora vamos a ver cuáles son los dones que aún están vigentes, hermano. Por favor, vamos a ubicarnos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Aquí vienen unos dones, en Romanos 12 también ahorita vamos a ubicar. Denle lectura, por favor, del 4 al versículo 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Ya cesaron también. Ya no hay apóstoles. Los apóstoles fueron aquellos hombres en los cuales Dios personalmente los llamó al ministerio, los entrenó, los capacitó, vieron a Jesús y les comisionó una tarea. Ya cesaron. No hay ministerio de apóstoles. Así que cuando escuches en televisión el apóstol tal, pues no es apóstol. Ya cesaron, hermano. Dice, a otros profetas también ya cesaron, lo veíamos, que era que revelaban algo que Dios no había mandado al pueblo. Los que sí siguen vigentes es el don de los evangelistas, los pastores y maestros. Evangelistas son aquellos que predican específicamente el evangelio del Señor, las buenas nuevas, tienen ese don, se les da. De hecho, conocemos al pastor Enoch Gutiérrez, tiene el don de evangelista. Tiene ese don, por eso es que va a todos lados donde le dicen, hay almas que no conocen del Señor, hay un fuego que le arde por predicar la palabra. Tiene ese don y lo hace tal como el Señor quiere que lo haga. Dice a otros, pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de los dones? Todos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Romanos 12, por favor, versículo 6. Aquí en Efesios vemos los de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Solo siguen vigentes los evangelistas, los pastores, los maestros. Evangelistas porque siguen predicando el evangelio, los pastores porque están al cuidado del rebaño del Señor, y los maestros que funcionan dentro de cada iglesia local.
Romanos 12, versículo 6. Denle lectura del 6 al 8, por favor. Gracias, hermano. Dice aquí el de profecía, el de servicio, el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que preside, el de misericordia. Son dones vigentes y ahorita vamos a ver, y espero en el Señor que cuando salgas puedas entender, que tengo este don, tengo aquel don. Por favor, vamos a ver el primero, el don de la predicación. Es el ministerio de predicar. ¿Qué significa predicar? Anunciar la palabra de Dios. Comunicar la palabra de Dios. El predicar puede ser comparado hasta cierto punto con el de profecía, como fue predicada en el Antiguo Testamento, hasta el comienzo de la edad de la iglesia. Pero la profecía no siempre tiene el sentido de anticipar el futuro. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando predicaban, decían: así ha dicho Jehová, vino a mí palabra de Jehová. Era algo similar, mas sin embargo, como ya tenemos la palabra revelada, ahora el pastor lo único que hace, o el predicador, es comunicar lo que está en la Escritura. A pesar de la semejanza entre profecía y el predicar, hay algunas grandes diferencias, hermano. Con frecuencia los profetas comenzaban con esas declaraciones, como así ha dicho Jehová. Hoy tenemos la palabra en el Antiguo Testamento. Los profetas proclamaban al pueblo siempre. Y aun cuando los mensajes no eran de agrado al pueblo, ellos tenían que comunicar esa verdad. Ahora hay algo interesante, hay unas diferencias. A causa de estas diferencias, hoy en día no podemos aceptar el título de profeta, sino de predicador, comunicador de la palabra del Señor. ¿No te arde el corazón cuando ves a través de la palabra que la gente está condenada a una muerte eterna? ¿No te mueve algo en el corazón de saber que hay un infierno y quieres hacer algo por los demás? Ahora en el campamento un joven nos preguntaba, con lágrimas en los ojos, ¿qué los movió a predicar? ¿Qué te movió, hermano, a querer enseñar? Y esta pregunta se lo hizo a los pastores y todos coincidían en lo mismo. En la necesidad que hay de los demás de que no vayan a condenación. ¿Qué te mueve a predicar? ¿Qué te mueve a compartir la palabra? ¿Para qué? Para que conozcas que hay un Dios de salvación, que hay un Dios que ha mostrado un camino y que Cristo es el camino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el objetivo de cada pastor? De llevar a la gente a los pies del Señor. Pero es cuando hay un corazón que verdaderamente le arde por compartir la palabra, siente esa inquietud, ese fuego en el corazón. ¿No tienes ese fuego en tu corazón? ¿No te nace por compartir la palabra en cuanto sabes que alguien no conoce del Señor? Los predicadores que observamos en la palabra tenían ese fuego. Dice la palabra que cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas le ardía su corazón de ver cómo estaban entregados a la idolatría. Cuando usted pasa por un lugar donde ve la maldad que hay en un lugar, y más allá de ver los errores de la gente, el pecado de la gente, la desviación de la gente, ve una gran necesidad de predicar el Evangelio, lo más probable que haya ese don de predicar. Cuando ves al mundo desordenado y te nace por compartir el Evangelio, más allá de juzgarlo, la predicación es algo maravilloso, es de compartir la Escritura. El asunto es que tendrás ese don, esa inquietud de compartir a alguien más el Evangelio. Siguiente don que sigue vigente es el de la fe. La fe
Es una fe consistente que da poder para creer lo que Dios dice a través de su palabra. Es la capacidad de creer. Ese es un don de Dios. Efesios 2:8 lo dice. Por favor, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe. ¿Tienes ese don de la fe? ¿Le crees al Señor aunque no le puedas ver? ¿Crees en sus promesas? Tienes ese don de fe y ya empezamos por algo. ¿Qué crees? Entonces tienes el primer don. Tienes un don ahí. El don de la fe te es dado por el Señor. Siguiente don vigente es el de sabiduría. Sabiduría. Es la habilidad de aplicar la sabiduría de una manera apropiada a una situación particular. Esta sabiduría está basada en un conocimiento personal de Dios. Está basada en firmes convicciones acerca de lo que es debido y bueno, y en el discernimiento que emana del Espíritu Santo. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Una persona que pone por obra el conocimiento es sabia. Yo puedo estar en la iglesia y tener mucho conocimiento, pero cuando vemos a la persona que pone por obra lo que ha recibido de enseñanza, la persona es sabia, y es ahí donde Dios la puede usar para bendición de alguien más. Sabia, es muy sabio, porque pone por obra la palabra. Aquí, es decir, que está el don de la predicación, el don de la fe, el don de la sabiduría. ¿Te gusta poner por obra lo que ves en la palabra? ¿Te gusta realmente cuando dices, wow, no lo había entendido, ahora lo voy a poner por obra, me voy a esforzar por aplicarlo? Es el don de la sabiduría. El don de entendimiento es otro don que sigue vigente, y es la habilidad de entender lo que las Escrituras enseñan. Es la habilidad de entender las verdades de las Escrituras de una manera amplia y profunda. Desde la perspectiva humana, es ser erudito en las Escrituras. Cuando lees la palabra, ¿qué tal la entiendes, hermano? Ese es otro don del entendimiento. Dios te da el entendimiento. Dios te da la luz a través del Espíritu. ¿Tienes ese entendimiento cuando estudias la palabra? Y mientras más estudies la palabra, Dios más te lo va a ir mostrando. Otro de los dones es el don del discernimiento. Por favor, discernimiento dice, es la habilidad de distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. Discierne lo que emana del Espíritu Santo y lo que no es de Él. Esta habilidad sirve para proteger a la iglesia del error y del mal. Doy gracias al Señor, en verdad doy muchas gracias, porque ha habido algunos de ustedes que se han acercado y con palabras humildes de decirme, hermano, creo que esto es mejor que aquello. Porque tienen un discernimiento más amplio de las cosas que están bien y de las cosas que están mal. Y gracias porque Dios te ha puesto ahí y te ha colocado ese don para bendición de la iglesia. Y si tienes que orientar a alguien más, sea algún hermano, sea algún líder, sea el pastor de algo que no se está haciendo bien, qué bueno, porque empiezas a tener y a desarrollar ese don de discernimiento entre lo bueno y entre lo malo. Y gracias a Dios por esos dones, porque son importantes para que la iglesia siga adelante. El siguiente don es el don de la misericordia. ¿Qué es el don de la misericordia? Es la habilidad de animar o motivar. La persona que tiene esta habilidad puede acercarse a una persona para confortarle con amor. ¿Eres misericordioso? Cuando alguien se equivoca, ¿eres misericordioso? Dice la palabra, dice misericordia. Es la habilidad de mostrar profunda compasión a los necesitados. ¿Te mueve el corazón ayudar a los demás? Dispones tu corazón, dispones tu recurso, dispones tus bienes. ¿Te sientes bien cuando ayudas a alguien más? ¿Te sientes gozoso cuando ayudas a alguien más? ¿Tienes ese don, hermano? Gracias a Dios por los 3 que dijeron amén. El don de la misericordia. El don de la misericordia.
Puede ser una necesidad en sentido espiritual, físico, emocional. Es movido a misericordia. No espera que le pidan ayuda, Él se dispone. Y no espera que todos lo sepan, Él se dispone a hacerlo. Tiene el don de la misericordia. Sería bonito que todos tuviéramos ese don, ¿no creen, hermanos? Amén. El don de la misericordia, es decir, que si hubiera ese don en todos, no habría necesidades en ninguno de nosotros. Todos nos ayudaríamos con el mismo fin. Siguiente don, el don de la exhortación. Es la habilidad de animar o motivar. La persona que tiene esta habilidad puede acercarse a una persona para confortarle con amor, pues puede animarle a dedicarse y a crecer más espiritualmente. Qué bueno por aquellos que tienen el don de exhortación, ese interés de animar a otros con la palabra y con amor. Gracias al Señor por los dones de exhortación. Puede animarle a dedicarse, dice, y a crecer más espiritualmente. Puede exhortarle a que actúe. Las personas que manifiestan esta habilidad pueden ministrar como consejeros en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo hacen con amor, con compasión, con misericordia, con benevolencia, con la finalidad de restaurar, de levantar, de animar. Y qué bueno por esos hermanos que tienen esos dones. Son necesarios. El siguiente don es el don de ofrendar o repartir. Ofrendar o repartir. Es la habilidad de proveer asistencia material cuando haya necesidad. Sea recurso económico, sea comida, sea ropa, sea u otra cosa. Esta ayuda puede darse en respuesta a las necesidades propias de la iglesia y también a las obligaciones de la iglesia. También puede darse cuando haya necesidades especiales de individuos fuera de la iglesia. Cada creyente debe ejercer la gracia de dar. Algunas personas están preparadas por Dios de una manera especial para ofrendar o repartir. El dador puede describirse desde los puntos de vista. Dios le ha puesto en la situación de poder ofrendar o repartir, y Dios le ha dado un corazón compasivo que motiva su deseo de ofrendar o repartir. Gracias a Dios también por esos corazones que tienen ese don. Ahorita para el EBDB, ¿qué creen? Se necesitan esos corazones, porque entienden que la obra es del Señor, que los ministerios son del Señor y que quieren contribuir para la obra del Señor. Esos dones son puestos por obra cuando hay necesidades en la iglesia. Así que, hermanos, si tienes ese don, y yo creo que todos tenemos la posibilidad de ayudar para las necesidades de la iglesia. Hay unas listas en la parte de afuera, espero que las puedas observar al término y puedas contribuir para tu iglesia local. El siguiente don es la administración o liderazgo. Es la habilidad de supervisar y dirigir, especialmente en el contexto de la iglesia local y en sus ministerios. Esta habilidad debe ser claramente evidente en el pastor y en los diáconos como oficiales de la iglesia. Ese ministerio de administración o liderazgo no está en todos. Mas, sin embargo, ahí está Dios obrando en corazones para levantar nuevos líderes. Otras personas emplean su habilidad de administrar para dirigir las actividades, por ejemplo, de jóvenes, reuniones de femenil, varones, eventos evangelísticos y otros más. Es la extensión de la obra fuera de la iglesia, en trabajar con la música, por ejemplo, y otros departamentos. ¿Tienes el don de dirigir? Hay quienes nos sentimos mejor estando apoyando a alguien más. ¿No eres de esos? Apoyar a alguien, servirle al Señor a través de la instrucción de alguien más. Así que hay un don de liderazgo. ¿Tienes el don de liderazgo? El don de liderazgo no es algo de que, a ver, me gusta y quiero estar en el ministerio del hermano. No es mi decisión en el liderazgo. Es un don que Dios pone en el corazón de la persona y Dios lo va a ir desarrollando. Es decir, que los líderes deben de ser puestos por el Señor, porque van a efectuar bien ese don. De lo contrario, una persona que no tiene el don y quiere estar al frente de algo más allá de ser de bendición,
va a afectar a la iglesia local. Por eso es importante que quienes están al frente tengan el don de liderazgo. El liderazgo, por ejemplo, lo veíamos, tiene que ser compasivo, misericordioso, pero a la misma vez tiene que exhortar con la palabra. Yo puedo ser muy compasivo, muy misericordioso, pero también en ocasiones, cuando hay que exhortar y cuando hay que decir las cosas, se tienen que hacer. Y es ahí donde a veces muchos flaqueamos. Nos amamos y sí, nos tratamos bien, pero cuando se trata de hacerle ver el error, tenemos temor, tenemos nervios y no lo hacemos. Posiblemente porque no tengas ese don de liderazgo. Porque el líder tiene que hablar lo que tiene que hablar, aun cuando la gente no lo quiere escuchar. Por eso el liderazgo. Lo vemos en el caso de Moisés, un gran líder. Aun cuando se levantaron contra él era el líder y tenía que hablar lo que tenía que hablar. Así que quienes están al frente de cada ministerio, es importante que entiendan que el don de liderazgo ha sido de parte de Dios y para beneficio de su propia iglesia. El siguiente don es el don de ayudar. Es la habilidad de socorrer a una persona en una necesidad, soportar la carga de una persona cuando sea necesario, como el buen samaritano. Cada creyente debe demostrar un espíritu de cuidado hacia otros y debe estar dispuesto a ayudar cuando sea necesario. Sin embargo, debe aclararse que hay individuos a quienes Dios ha dado el corazón y la oportunidad de poner en práctica este ministerio de manera especial, de ayudar no solo aquí en la iglesia. El que tiene el don de ayudar donde quiera ayuda. Ve a alguien ponchado y se baja y ayuda. Ve a alguien batallando en la calle y se pone y ayuda. Ve a una abuelita cargar bolsas pesadas, va y le ayuda. Tiene ese don de ayudar siempre. Oye, ¿qué se va a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué hay que poner? ¿Eres de ese tipo de personas que cuando llegas a la iglesia quieres servir, quieres hacer algo? Lo más probable es que haya ese don, el don de la ayuda. Quieres ayudar siempre. Y aquí hay muchos hermanos que disponen su corazón en ayudar a los demás. Siguiente, y de esta forma culminamos, el don del servicio. Es la habilidad de trabajar en los ministerios físicos para el beneficio del cuerpo de Cristo. Este ministerio tiene una relación cercana al don de socorrer. En verdad hay personas que prefieren juntar las dos posibilidades. Este don se enfoca en el uso de las habilidades de servicio y pueden ser las que tienen que ver con la vocación para realizar ministerios físicos para servir a otras personas. Por ejemplo, puede ser el de trabajar pintando en una iglesia, pintando una casa, instalando materiales, aislantes, techar, algo. El don del servicio no espera que le digan haz esto, él lo hace. Tiene esa disposición de servir. Aquí la pregunta es, ¿qué don tienes de todos estos 11 dones que se dieron? Porque todos tenemos un don. A lo menos el de la fe lo tenemos. Amén. ¿Qué otro don tienes? ¿Ayudas a los demás? ¿Contribuyes en los demás? ¿Eres misericordioso? ¿Te gusta servir en la iglesia? Tienes un don. Así que, hermana mía y hermano mío, si no estás en la iglesia congregándote por alguna situación física, pero si tienes el don de la fe, yo te invito a que desde tu casa estés orando por aquellos que están sirviendo de forma física. Ahí tienes un ministerio, orar por aquellos que están sirviendo en la obra del Señor. Orar, es algo maravilloso que estés orando. Acuérdate cuando eras joven que necesitabas de la oración. Ora por los hermanos que están sirviendo, ora por el pastor que está sirviendo, ora por los nuevos que se están congregando, ora por aquellos que están siendo discipulados. Quizás no puedas estar aquí, pero sí puedes estar orando. Ahí tienes un don y lo debes de poner por obra. Así que, hermanos, nuevamente, y con esto cerramos, 1 Corintios 12. Ahora bien, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El don viene de Dios, los ministerios son de Dios, las operaciones son de Dios. Versículo 11, todos juntos y cerramos. 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hacer una invitación. De los dones que escuchaste en esta mañana, que los vemos a través de la palabra, ¿identificas algún don? Dios te lo dio. El Señor te lo asignó. Fue el Señor quien te lo proporcionó cuando le recibiste en el corazón. Y cuando el Señor te lo dio, y cuando el Espíritu te lo dio pensando en su iglesia. Te lo dio pensando en su cuerpo. Te lo dio pensando en que lo ibas a utilizar. Te lo dio pensando que lo ibas a poner por obra. Sea el de misericordia, sea el de ayuda, sea el de servicio, sea el de fe, sea el de predicar la palabra. ¿No te gustaría ponerlo por obra? ¿Por qué huimos de servir al Señor? Un día delante del Señor, como la parábola de los talentos, te van a preguntar, ¿qué hiciste con ese don que te di? ¿A dónde lo echaste? ¿Vas a ser de los que les dicen, tuve miedo y lo enterré? ¿Tuve nervios y no quise servirte? ¿O vas a ser como aquellos que lo pusieron por obra para la gloria del Señor? Solamente hay dos formas: el que lo entierra o el que lo pone por obra. Hay tantos dones. Levanta la mano el que le gustaría tomar una decisión en ponerlo por obra. Dios le bendiga. El Señor le bendiga. Dios les bendiga. Son muchas manos. Dios les bendiga. Ponlo por obra. Dios te lo va a demandar. Dios te lo va a pedir un día. Dios les bendiga. Cristo murió en una cruz para darte salvación y perdón de pecados, pero también vino a tu corazón para darte dones, para dotarte de esas facultades milagrosas para bendición de los demás. Ponlo por obra. Ya no lo escondas más. Únete al trabajo, únete al servicio. La obra es maravillosa cuando todos nos unimos con el mismo fin de glorificar el nombre del Señor. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por los dones, Señor. Gracias por tu iglesia local. Gracias por aquellas manos, Señor, que reconocen que tienen dones, que reconocen que les has asignado dones. Y gracias, Señor, por aquellos que disponen en su corazón el ponerlos por obra, Señor. Bendice a cada miembro de tu iglesia. Fortalécelos, Padre. Llénalos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Y ayúdanos, Señor. Cuando se pone por obra el don, ciertamente hay nervios, hay temor, hay miedo. Pero debemos de confiar en usted. Que usted es nuestro ayudador, que usted va a ponernos a funcionar como usted quiere. Bendice, Señor, todas las manos levantadas. Gracias, Señor, porque eres soberano. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu iglesia debe seguir adelante, siendo edificada a través de los dones que nos has dado, Señor. Bendice, Padre, a toda tu iglesia. Y gracias, Señor. Gracias, porque para siempre es tu amor y tu misericordia. En tus manos nos ponemos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga.